Bienvenido, bienvenida meditante a tu canal Meditación 633 AM, a otro episodio de Cultura Financiera, en donde le hablo acerca de diferentes métodos para aumentar sus finanzas. La idea del programa es sencilla. Cuando tú me estás viendo a mí, estás aprendiendo de mí, pues lo que te llevas te ayuda a ser una mejor persona y te ayuda a ganar. O sea que al tú darle like a el video, apoyarme, suscribirte y compartir el video, pues no solamente me estás ayudando a mí, sino que al final estás también ayudando a otros, encima de que te está ayudando a ti. Hay bastante información en el medio y sí es chévere uno entretenerse y ganar ese momento efímero de felicidad. Pero si estás viendo cosas que al final no te ayudan a progresar, a ser una mejor versión de ti, pues ¿de qué te vale? Que le dediques quizá unos 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos a ver un video como este y que al final te pueda ayudar a ser una mejor versión de ti, a acumular más dinero, aprender a cómo usar tu dinero, aprender a cómo hacer dinero mientras duermes. Ojo ahí, todos los grandes magnates de las inversiones, Warren Buffett, el oráculo de Omaha, dice de que si no aprendes a cómo hacer dinero mientras duermes, vas a trabajar toda tu vida. Ahora les enseño cómo hacer dinero usando la maravilla del interés compuesto. Interés compuesto es básicamente interés sobre los intereses, sobre los intereses, sobre los intereses por un X número de tiempo. Esto es importante porque si eres una persona que te interesa aprender a cómo hacer dinero mientras duermes, la razón por la cual muchos millonarios son millonarios es de que ellos han logrado encontrar maneras en las que no tienen que dedicarle tanto tiempo de su vida a hacer dinero. La cantidad de dinero que hacen es mayor que la cantidad de tiempo que le dedican a hacer ese dinero. Y gran parte de su dinero lo hacen mientras duermen. ¿Cómo hacen eso? A través de las inversiones. Para ser una persona que invierte en lo que sea, no tienes que ser millonario. El ser millonario es simplemente un síntoma de las cosas que sabes. Por ejemplo, en el mundo del fútbol americano, está estimado de que el 89% de las personas que son jugadores de la NFL, a los 3 años, ese mismo porcentaje de los jugadores de la NFL, a los 3 años de jubilarse, pierden todo su dinero. La razón de ser es porque gran parte de la población que constituyen la NFL, pues la mayoría son personas que son graduadas de la universidad producto de su habilidad de jugar el juego, no por su habilidad de concentrarse en la parte académica. Entonces, como lo único que saben es jugar y no saben cómo manejar el dinero, pues la mayoría pierden todos los millones. Cuando tú haces en 5 o 6 años algunos 20 millones de dólares y lo pierdes todo en 3 años después que deja de jugar, hay un problema. El resultado viene siendo porque en las familias millonarias, las familias que siempre son ricas, no son ricas porque la cantidad de dinero es grande, son ricas porque la cantidad de conocimiento que tienen, de que saben cómo manejar el dinero, y esa información pasa de generación en generación y el dinero simplemente persiste. Interés compuesto. Suena como muy fancy y todo eso, pero es más simple de lo que ustedes creen. Existe una fórmula para ello. Veamos. Buena tarde, buenos días y buena noche, dependiendo de la hora que sea. Yo les voy a enseñar a ustedes
cómo usar la fórmula del interés compuesto. El interés compuesto es simplemente una fórmula sencilla en donde tenemos estos patrones y cada letra representa una información que vamos a introducir en la fórmula. A es la cantidad de dinero que vas a obtener después de que te inviertas. A. P es la cantidad de dinero que tú vas a poner a invertir. R es el interés que te van a dar por dicha inversión. N es cuántas veces te van a dar ese interés. T es el tiempo que vas a estar invirtiendo. Sencillo. Espero les haya gustado la explicación de la fórmula, sumamente sencilla, y la pueden aplicar para todo tipo de parámetros usando la información y simplemente introduciéndola en su debido lugar. Gracias. Bueno, sí, como él dijo, pero es mucho más simple porque hay hoy en día en el internet calculadoras que te pueden ayudar a hacer la calculación, valga la redundancia, mucho más fácil, simplemente introduciendo la información necesaria. ¿Por qué le quiero hablar acerca del interés compuesto? Porque una persona muy especial para mí le encanta comprar café todos los días de lunes a viernes para mantenerse despierta cuando va a trabajar. Ella simplemente me dice de que el café le cuesta $1, pero $1 puede convertirse en algo mucho más dependiendo de la cantidad de interés y la cantidad de tiempo. Ya les enseño. Ahora voy a enseñar a lo que me refiero al poder del interés compuesto. Como muy fácilmente el dinero que ustedes están gastando, voy a incluir, que estamos gastando en cosas tan sencillas como un café de $1, que regularmente las personas lo que van es a Dunkin' Donuts o a Starbucks, que estamos hablando de $3 a $5 diarios. Pero yo voy a decir, ok, no están yendo a ninguno de esos dos, están yendo a Cumberland Farms, vamos a decir. No tengo nada en contra de esos sitios, ni de Dunkin' Donuts, ni de Starbucks, ni de Cumberland Farms. No vayan a decir por ahí de que, ¡el hijo! No. A mí me encanta Dunkin' Donuts, a mí me encanta Starbucks, me encanta Cumberland Farms. Pero sé cuándo voy a gastar dinero allí. Lo que pudiese pasar si ese dinero que estarían gastando en un simple café lo pusieran en una cuenta de inversión. Veamos. Yo voy a usar aquí el ejemplo de $1. Yo voy al trabajo, antes de ir al trabajo me desvío o en el camino me paro, no importa, y compro mi café. El café me cuesta $1, lo preparo como me gusta, es una de las cosas chéveres de Cumbi, y me compro mi café por $1. Y hago eso 5 días a la semana. Estamos hablando de $5 a la semana. Por 52 semanas que tiene el año, 260. Pero vamos a decir de que le incluimos los días festivos. En un año tenemos aproximadamente 10 días festivos. Vamos a decir 12 días. 12 días festivos. Le quitamos 12 días. Son $248. Esos $248, digamos de que yo, en vez de gastarlo a través de todo el año en café, me compré una cafetera en Walmart y cogí, o en donde sea, no tiene que ser Walmart solamente, y en vez de prepararme mi café en la calle, lo hago en mi casa y me ahorro esos $248. Ese viene siendo mi cantidad inicial. Ok, voy a borrar esta información aquí y tomo esos $248 y los pongo en una cuenta de inversión. Ok, ya están allí. $248 de café en todo un año, si lo dividimos entre 12, son aproximadamente $20
con 67 centavos mensuales que estamos gastando solamente en café. Eso es una suscripción a Planet Fitness con la tarjeta negra, y puedes invitar a la persona que tú quieras. $20 con 67 centavos mensuales. Esa es la contribución mensual que yo estoy automáticamente dando a esa cuenta de inversión. En vez de hacerlo gastarlo en café, lo estoy invirtiendo en una cuenta de inversión todos los meses. Ahora le añadimos entonces periodo de tiempo en año. Como una persona que se convierte en un inversionista, al tú empezar a invertir, lo vas a hacer por un periodo de tiempo porque tienes un objetivo. Quieres comprarte una casa, quieres comprarte un carro, quieres pagar tu universidad, estás ahorrando para la universidad de tus hijos, o simplemente vas a jubilarte. Dependiendo de la cantidad de lo que quieres hacer, pues hay una cantidad X para cada cosa. Si te quieres jubilar, tienes que esperar hasta los 65 años de edad. Si tienes un niño, una niña y eres una persona financieramente culta y decides ahorrar dinero todos los meses, una pequeña cantidad para la educación de tus hijos, una cuenta, digamos, una cuenta de inversión para universidad 529, pues vamos a decir que son 18 años desde que ella o él nace. Abres esa cuenta y por 18 años abre la cuenta y pone $248 y todos los meses eso es simplemente con el ejemplo del café. Lo importante de este ejemplo es de que simplemente con $1, o sea, de que si le añadimos los gastos innecesarios que hacemos todos los días, toda la semana, todos los meses, y hacemos algo como una calculación exponencial en donde tomamos esa cantidad y en vez de usarla en cosas que no necesitamos, la invertimos, pues las ramificaciones son bastantes. Si esa es la cantidad de dinero que se puede hacer con $1 al día, solamente comprando café, $2 millones, empezando en tus 20. Y eso es lo que yo le estaba diciendo acerca de cómo muchas familias millonarias permanecen millonarias, no por la cantidad de dinero que tienen tanto dinero que no se les acaba. Eso es mentira. El dinero se acaba. Lo que no se acaba es la información, el conocimiento. No te pesa y perdura para siempre. Lo puedes pasar de generación en generación.
So, cuando tú estás hablando de pobreza, tú estás hablando realmente de cultura financiera, de la falta de cultura financiera. Yo les puse un ejemplo muy sencillo en el que estoy tomando ciertas cositas que todos somos culpables. Yo no me estoy limpiando la mano como Pilato. Todos somos culpables de haber hecho. Y que de simplemente usar el conocimiento de una manera correcta y usarlo consistentemente, las ramificaciones son inmensas. Entonces, si tú que estás viendo este video te ha impactado la información y decides pasarle esa información a tus hijos a una edad temprana, y tus hijos son suficientemente inteligentes para aplicar la información, no te van a tener preocupaciones para nada. Literalmente van a poder ir a la universidad y graduarse y no deber un centavo. ¿Ok? Esto ha sido todo. Gracias por ver el video, gracias por darle like, gracias por suscribirte, y gracias por compartir, y gracias por comentar. Y hasta la próxima aquí por Meditación 633 AM en otro episodio de Cultura Financiera. Chao, chao.